Bueno, bienvenidos a este ciclo de capacitación del Foro de Familia 2022 que se va a impartir en toda la provincia para aquellas personas que se encuentran de manera presencial hoy acá y las personas que están de manera virtual. Les pedimos disculpas por estos minutitos de demora. Le queremos agradecer al señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien va a hacer la apertura de este ciclo de capacitaciones, doctor Dalmiro Garay, también a la ministra de la Suprema Corte, doctora María Tación, a los señores magistrados de las distintas circunscripciones que tuvieron a cargo la coordinación y que van a llevar adelante este ciclo de capacitación, la doctora Lina Morcos, la doctora Andrea La Montaña, que se va a conectar vía Zoom, el doctor Norberto Godoy y el doctor Gabriel Díaz. También a todas las personas que hicieron posible que podamos transmitir y conectarnos hoy del Centro de Capacitación, del aula virtual, de la Secretaría de Información Pública, de Comunicaciones, de la Suprema Corte de Justicia. Doctor Garay. Buenas tardes. En realidad las disculpas las tengo que dar yo, que llegué tarde, así que si han esperado les pido mil disculpas por tema de agenda, se me complicó llegar. Solamente unas palabras de agradecimiento a Teresa, al equipo del Foro de Familia, a los empleados, funcionarios y jueces que hoy están en esta capacitación. Acá veo, tenemos 255 personas conectadas esperando las palabras de los magistrados que hoy van a hablar. Me parece que la capacitación que van a empezar tiene una doble virtud. La primera, que es para el Foro de Familia desde el Foro de Familia, es decir, es una capacitación que ha sido pensada desde el Foro de Familia con las problemáticas que hoy tiene el Foro. Y la segunda gran virtud que tiene es que la van a dar magistrados y miembros del Poder Judicial de la provincia y que con una gran solvencia intelectual y con mucho altruismo, porque lo hacen sin ningún tipo de remuneración, se han preparado y han buscado temas. No, Godoy, no van a cobrar. Con mucha capacitación y preparación intelectual se han ocupado de elegir temáticas procesales y de fondo para que todos los empleados y funcionarios que todos los días atienden a los mendocinos y mendocinas que van a nuestros tribunales de familia puedan atenderlo de la mejor manera posible. Ustedes imagínense cómo este fuero ha venido creciendo. Hoy es el fuero que quizá más demandas tiene en la provincia. Estamos con Teresa y con todo el equipo que está trabajando poniendo mucho recurso humano y mucho recurso tecnológico y financiero para el fuero. Es el fuero que mayor capilaridad social tiene, y eso creo que ustedes lo entienden, y por eso trabajan como trabajan. De ustedes depende muchas veces la tranquilidad y la paz de una familia, y de eso también depende la paz social. Entonces, si nosotros nos capacitamos más y entendemos mejor la problemática y entendemos cuáles son las mejores herramientas, las mejores soluciones, en definitiva, lo que estamos haciendo es darle a los mendocinos un mejor servicio y una mayor tranquilidad. Cuenten con la Corte, obviamente con Teresa y con todo el resto de los ministros de la Corte, porque estamos mirando permanentemente cómo solucionar la problemática que ustedes tienen. De hecho, estamos ya con Teresa trabajando el tema de mediación para ver incluso un proyecto de ley, y también los abogados ad hoc, que estamos viendo una solución integral que no solamente implique una mejora en las remuneraciones, sino también conceptualmente que este apoyo al justiciable también redunde en beneficio de no solamente del servicio, sino también de las personas que no tienen recursos y acuden a este tipo de prestaciones que da el Poder Judicial y que no lo puede dar otro organismo del Estado. Bueno, solamente eso, es desearles en estas 5 jornadas muchos éxitos, agradecer nuevamente a los magistrados por la preocupación y por el compromiso y esperar que surja lo mejor y participen mucho. Es muy bueno poder intercambiar, por ahí el Zoom nos da este delay, pero también nos permite poder escribir las preguntas y que cada uno pueda leerlas y contestarlas en el mismo momento. Gracias, Teresa, gracias al equipo y muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Dalmiro Garay. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Teresa Dey, por su compañía, por su apoyo, por estar presentes en el lanzamiento de esta capacitación 2022 del Foro de Familia. No solamente por estar presentes, sino por haber
coordinado, dirigido y puesto las metas y los medios para llevarla adelante. Así que muchísimas gracias. Sabemos de su agenda que está sumamente complicada. El hecho de haber estado hoy ya es muchísimo, así que los dejamos en libertad si tienen que partir. Por nuestra parte acá seguimos entonces a cargo de la capacitación. Yo le daría entonces paso, si me permiten, a la doctora Lina Morcos. La doctora es jueza de familia de Rivadavia y ella va a presentar a los disertantes de la tarde de hoy y va a darles algunas orientaciones de cómo están organizados estos encuentros. Muchísimas gracias, doctora. Bienvenida. Gracias. Gracias, Marta. Buenas tardes. Bueno, esta tarde contamos con la disertación de los doctores Gabriel Díaz y Norberto Godoy. Los invitamos a pasar. Bueno, gracias, Gabriel. Gabriel Díaz es profesor en Ciencias Jurídicas, mediador, magíster en Magistratura y Gestión Judicial y es juez del GEJUAF de Guaymallén, en la primera circunscripción judicial. El doctor Norberto Godoy es doctorando en Derecho de las Familias, profesor titular de Derecho de las Familias en la Universidad Aconcagua, ex miembro de la Comisión Evaluadora del Consejo de la Magistratura, secretario de la Asociación de Magistrados y se desempeña como juez del Tribunal de Gestión Asociada de Familia de Tunuyán en la cuarta circunscripción judicial. Hoy vamos a hablar sobre los principios del proceso de familia, el Código Procesal de Familia y Violencia Familiar, deteniéndonos también en el interés superior del niño y el abogado del niño. Así que los dejo con ellos. Muchas gracias. ¿Este se escucha? Sí, gracias, Lina. ¿Está la doctora La Montaña desde el sur? Creo que no tiene... Me decía que lo había resuelto el tema. Pero dale si puede hablar. La doctora La Montaña, que es una de las coordinadoras también del ciclo, para que nos cuente... Bueno, a ver si está... Estamos en el aire. Les voy contando a la gente que está en el Zoom que están invitados a las próximas capacitaciones a venir presencial. Tenemos cafecito, anticipo que no vamos a hacer un corte, no vamos a hacer break, vamos a seguir de largo, así que los que están presencial, ¿podemos después dar vuelta a la cámara para mostrar toda la gente que hay? Pueden pasar en silencio por atrás de las cámaras a buscarse un cafecito cuando quieran. Y si me quieren servir uno a mí, ahí está la doctora La Montaña. Hola, Andrea, buenas tardes. Hola, Gabriel, ¿cómo andás? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, yo antes que empiecen mis colegas la charla, para los que no me conocen, soy juez integrante de GEJUAF de San Rafael, junto con la doctora Mariana Simón, y voy a explicarles sintéticamente cómo va a ser la metodología de estas charlas. En cuanto ustedes habrán visto el flyer donde consignamos una serie de temas, todos temas propuestos por los distintos tribunales, incluso por el mismo personal del tribunal. Claramente no vamos a lograr incluirlos a todos, por lo menos en lo que resta del año, pero van a quedar en agenda porque nuestra intención es continuar con la capacitación el año entrante. Las charlas van a ser todos los primeros lunes de cada mes. En principio le voy a adelantar las próximas 4 charlas. La primera que ya la presentó la doctora Morcos, que viene a continuación. La segunda, el 1 de agosto, en la que vamos a tratar la ley de salud mental, el proceso de determinación de capacidad, internaciones involuntarias, etcétera. Una tercera que va a tratar sobre violencia familiar y violencia de género. Y una cuarta en la que vamos a tratar el tema de las medidas de protección de derechos. Al finalizar la tercera y cuarta jornada, es decir, violencia y sistema de protección,
vamos a presentar unos talleres con clases prácticas y demás, que no van a ser evaluativas, pero que tienen que ver con esto que hacemos todos los días, clases prácticas para que debatamos, pregunten, respondan. Y al final de cada uno de los lunes, con excepción del de hoy, van a tener que completar una evaluación que se va a subir a la plataforma del cursado dentro de los 3 días posteriores a las charlas, que ustedes en esos 3 días van a tener que responder, porque obviamente va a haber que aprobar las evaluaciones para acceder al puntaje que se ha previsto para las jornadas. Deberán completar un 80% de asistencia. Y la idea es que ustedes vayan a lo largo de las charlas, como les decía el doctor Garay, anotando preguntas y demás para ver de qué manera las podemos ir evacuando. Pero tengan en cuenta que sobre lo que se charle en las jornadas va a tratar la evaluación que van a tener que realizar. Nos estaría faltando establecer los temas para el último lunes del año, que sería el de noviembre, que se los vamos a ir adelantando en las charlas sucesivas, de acuerdo nos vayan confirmando los distintos disertantes. Y creo que no me falta nada. No. Y obviamente en julio no vamos a tener charla, es el único mes en los que no vamos a concretar las jornadas. Entonces tenemos, les repito, para terminar yo, el 1 de agosto, el 5 de septiembre, el 3 de octubre y el 7 de noviembre son las clases previstas siempre entre las 18 y las 20 horas. Y ahora sí, los dejo con mis colegas que van a dar la charla de hoy. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Andrea. Ahora sí está el equipo completo, gracias con Andrea, con Lina y con Beto. Yo, antes de empezar a hablar, estoy viendo la cámara. ¿Está ahí la cámara? ¿Estoy en cámara? Voy a sacar esta caja, que se ve horrible. ¿Qué hay acá? Acá hay cosas. Entonces, lo voy a poner acá. No, hay cosas. Porque se veía horrible la caja ahí. ¿O no? Ahora sí vamos a compartir pantalla. Yo igualmente me quedo parado para esto. Y les agrego a esto que decía la doctora La Montaña, que los talleres que vamos a trabajar, los vamos a trabajar en clase, ¿sí? Presencial, aquí en grupos, y las personas que estemos en Zoom también, porque gracias a Marta y a toda la gente del Centro de Capacitación nos van a habilitar salas de Zoom para ir trabajando también en grupos los distintos talleres que vamos a tener no me salgo de la cámara, igual me está compartiendo. Bueno, vamos a empezar con algunas cosas que son un poco medio aburridos. Confieso que no es el temón el que tenemos hoy día, sí la próxima charla, que es de uno de los temas más desafiantes y más actuales, que es el tema salud mental. Como ustedes saben, tanto que está dando que hablar la nunca, la siempre tan criticada, mejor dicho, ley de salud mental. Así que vamos a arrancar por uno de los temas más actuales que tiene el derecho de las familias, pero teníamos que comenzar por algo más general y por eso decidimos avanzar con los principios del proceso de familia y la estructura de nuestro código procedimiento, que lo vamos a ir trabajando a lo largo de todas estas charlas, ¿sí? Para ello tenemos que centrarnos en las características que tiene el conflicto familiar. Este conflicto, esta conflictiva de la dinámica familiar que se presenta en nuestros tribunales de familia, como marcaba recién el doctor Garay, con las características que tienen, ¿no? Y que le hacen de nuestro fuero algo tan distinto. Este conflicto de familia que está atravesado por
distintos factores, que es totalmente distinto, diferente al conflicto que nosotros nos encontramos en otros fueros. Por eso la experiencia judicial fue marcando la necesidad de tener un fuero diferenciado. No, el anterior. Sigo. Estoy en el segundo, del que sigue. Hace 23 años, ahora en junio, ¿no? Se cumplen 23 años de la puesta en funcionamiento de los tribunales de familia con la ley 6354. Es decir, nosotros ya con esta experiencia y la especialidad del fuero tenemos un rato largo, pero que sin duda el dinamismo tan cambiante de las relaciones familiares y de la conflictiva familiar nos van exigiendo encontrarnos nuevamente y permanentemente en este tema, en este tipo de capacitaciones, no dejarnos estar porque esto nos va superando y tenemos que estar desde nuestro lugar preparados y preparadas para atender esta conflictiva con estas características tan particulares que tiene. Decía, atravesado por distintos factores. No, el conflicto de familia no es un conflicto netamente jurídico, es un conflicto que tiene que ver con una solución jurídica a situaciones de base atravesadas por factores económicos, sociales, antropológicos, psicológicos, y todas esas características van a ir atravesando, todos esos factores van a atravesar este conflicto de una manera que nos va a exigir a nosotros una postura, un posicionamiento diverso a la hora de resolverlos o de por lo menos tramitarlos o administrarlos a estos conflictos. Por eso, una de las características que tiene es que el concepto de parte, bueno, no sé si se desdibuja, nosotros sabemos perfectamente quién, qué es una parte procesal, pero no podemos negar que en nuestros conflictos la parte o lo que resolvamos o lo que administremos respecto de las partes se va a extender a otras personas. Pensemos en un conflicto, en un divorcio, en que las partes, ¿quiénes son? El cónyuge y el cónyuge. Pero lo que se resuelva va a incidir en azúcar. Esto para los que están en el Zoom. Se pueden ir haciendo un mate, se pueden ir haciendo el café, se pueden tomar nada con alcohol, por lo menos por ahora. Por lo menos por ahora. O sí. Acá tomamos cafecito. Donde en este conflicto ya judicializado, el rol del juez y la jueza es un rol diferente, con una oficiosidad marcada, donde la solución no pone fin a una controversia, como estos dos que en un accidente de tránsito se encontraron en un lugar y el juicio consistió en terminar con una sentencia que le dice quién tiene razón, el que va por la derecha, por la izquierda. Todas nuestras respuestas, todas nuestras soluciones, al contrario, se proyectan para el futuro. Por eso, la que sigue, por eso, nada más lejos de nuestros conflictos, nada más lejos que la tradicional antinomia vencedor-vencido. Acá no sirve quien gane y quien pierda si no estamos, como decía recién el presidente de la Corte, intentando pacificar, ¿sí? Restableciendo una dinámica, un conflicto, un equilibrio, o por lo menos tratando de lograr un nuevo equilibrio en la familia. Por eso, con esa mirada vamos a avanzar a tratar de analizar y de entender por qué nuestros procesos son distintos. El modelo contencioso clásico a nosotros no nos resulta. No disminuye la contienda ni los conflictos, al contrario, los acentúa, marca sus posicionamientos en los tribunales que se llenan de juicios, a las partes que se ven envueltas en estos trámites con altísimos costos económicos, emocionales. ¿Cuánto cuesta la tranquilidad y la paz en este sentido? Los niños, las niñas, rehenes de una conflictiva, muchas veces utilizados como botín de guerra, y abogados y abogadas, peritos y auxiliares de la justicia, cada vez con más trabajo, que sienten que no avanza en la solución de una conflictiva, y ni hablar de lo que el sistema nos está proponiendo o les está exigiendo. La que sigue. La que sigue. Por eso el proceso de familia
Es importantísimo que nosotros advirtamos que no es un trámite más. No, la anterior. No, porque esa es. Cada diapositiva, no, pero es que cada diapositiva algo tengo que decir. Aquí en el Foro de Familia es donde más importancia tiene esta zona de confluencia entre lo sustancial, lo de fondo y lo procesal, porque la manera en que tramitemos estos conflictos, administremos estas situaciones, va a determinar la propia realización del derecho subjetivo. Por eso el Código Civil y Comercial, el Código de Fondo, trae tantas normas procesales, porque trata de unificar en todo el país estándares básicos, comunes, para justamente el abordaje de estas conflictivas y la importancia que tiene el acceso a la justicia. Ni hablar de instrumentos tan importantes como, por ejemplo, las 100 reglas de Brasilia para el acceso a la justicia, que para nosotros son tan importantes. ¿No? ¿Y de dónde vamos a partir? De estos principios del proceso de familia, que son estos estándares. Está rico el cafecito, che, gracias, Luján. Aquí somos una gran familia también, nos atendemos y nos queremos. Estos estándares, estos principios orientadores que no solamente orientan y sirven a la tarea del legislador, sino que nos sirven a nosotros, a todos, jueces y juezas, asesores y asesoras de menores, de niños, niños adolescentes, con todo ese nombre larguísimo que tienen ahora, capacidad restringida, personas que acá hay alguna que nos está tirando letras, sino que nos permiten a todos y a todas en nuestro lugar poder interpretar y aplicar la norma procesal y sustancial. Por eso vamos hoy a intentar avanzar sobre algunos de estos principios procesales del proceso de familia, sin perjuicio de que en todas estas charlas vamos a ir volviendo sobre algunos de estos principios. Son tan importantes que están en el Código Civil y Comercial. Fíjense, el Código de Fondo dice cuáles son los principios del proceso de familia. Y hace toda una enumeración y dicen para qué, la tienen ustedes ahí en el artículo 706 del Código Civil y Comercial. Esa no la voy a leer porque está detallada acá. El Código enumera una serie de principios, el de tutela judicial efectiva, el de inmediación, el de buena fe y lealtad procesal, el principio de oficiosidad. Cuán diferente es cuán marcado está este principio en nuestro fuero a diferencia de otros, el principio de oralidad sobre el que avanza tanto nuestro Código de Procedimiento, el de acceso limitado al expediente, el de acceso a justicia, el de resolución pacífica de conflictos, el de transdisciplinariedad o multidisciplinariedad. Qué importante, porque decía más temprano, bueno, el conflicto de familia está atravesado por toda una serie de factores económicos, culturales, sociales, psicológicos, antropológicos, y nosotros somos abogados y abogadas quienes trabajamos para resolver y para tomar decisiones. ¿Cuánto importa para nosotros la opinión desde estas disciplinas que nos ayudan a entender, a comprender cómo está compuesto esa conflictiva y para poder dar una respuesta jurídica que tenga en cuenta esos factores? El de impulso procesal a cargo del juez, que es más que el principio de oficiosidad, el de amplitud probatoria. Y decirles que estos principios que enumera el Código no compiten entre sí, no hay uno más importante. Hay algunos principios de los que desde el punto de vista metodológico podemos entender que algunos derivan de otros, o entender un principio o mirar al principio de tutela judicial efectiva como un principio troncal. Pero lo importante es que estos principios no pueden ceder unos frente a otros. Estos principios los tenemos que aplicar a todos, juntos y a la vez. Y ese es nuestro grande desafío. Un botoncito. El Código enumera también o anticipa cuál es la finalidad. Hablábamos un poco de interpretar, de aplicar, pero estos principios tienen fundamentalmente, van direccionados a facilitar el acceso a la justicia, que nadie quede afuera. Si alguien quede afuera del acceso o de la posibilidad de acceder a los tribunales de familia, y ya no tenemos nada más que hacer. ¿Sí? Como sociedad directamente, porque justamente estos conflictos, pensemos en los conflictos o en la temática de violencia familiar, ¿sí? O violencia de género, maltrato infantil. Imagínense si no habilitáramos
la mejor manera, fácil, con intimidad, con comodidad, de acceder a la búsqueda de soluciones, ¿sí? En estos temas tan importantes, especialmente justamente tratándose de personas vulnerables. Y la otra gran finalidad es la que tiene que ver con la resolución pacífica de los conflictos. El código acentúa muchísimo y el código procesal, vamos a ver que también pone mucho el acento en esta finalidad, a través de lo que denominamos justicia de acompañamiento. No es una justicia que se desentiende de las necesidades de las partes y espera que vengan a pedirle. Por eso, el principio de oficiosidad. Acá no vamos a estar esperando que nos vengan a impulsar el juez. La jueza tiene la obligación de impulsar, de revisar, de estar atento, de tomar medidas de protección frente a situaciones, aun cuando nadie se las pida. La necesidad de favorecer también actitudes menos controversiales. Por eso tanto los aportes de la conciliación, de la mediación y tanto el trabajo conjunto que tenemos con el cuerpo de mediadores, esto de lo que recién también hablaba el presidente de la Corte, no acentuando la necesidad de trabajar permanentemente en esta relación tan estrecha con los y las mediadoras. Y la que sigue. En este sentido, el Código Civil y Comercial, tan importante, ¿por qué lo marco? Porque es el código de fondo, es el código donde están los derechos subjetivos. Y se mete en las cuestiones procesales que unifican en todo el país, porque reconoce esto que venimos hablando nosotros acerca de la revolución que implica las distintas formas de vivir en familia. Toma en cuenta esas características, esas diversas formas familiares, todas las cuales deben ingresar. Por eso, hace rato que venimos hablando del derecho de las familias, y no de la familia, no del derecho de familia como si existiera un modelo único en este sentido. El Código, en este sentido, acepta la complejidad y la imprevisibilidad de las relaciones familiares. Acá, quienes todos y todas, los que están acá presentes y en el Zoom, saben, porque trabajan en el foro de familia, saben que no hay posibilidad, no hay capacidad de asombro. Todos los días aparece algo que nos sorprende más y más justamente por estas características que tiene y por lo imprevisible. El código toma esto en cuenta y por eso regula estos principios procesales. Reformula roles y avanza hacia los procesos de democratización, sin roles estancos. Esto tiene mucho que ver con lo antropológico y lo sociológico, influenciado por la perspectiva de género que vino para quedarse y visibiliza la situación de grupos y de personas vulnerables. Qué importante que lo tengamos en el Código Civil y Comercial, ¿no? Bien. Uno de los aspectos más importantes que tiene que ver con esto es la tutela judicial efectiva. Es decir, la posibilidad de acceder. Y acá el Estado no cumple con no poner obstáculos, no cumple solamente con que sea gratis. No cumple solamente con decir, bueno, no vamos a cobrar tasa de justicia en el foro de familia. No, el Estado cumple con la tutela judicial efectiva haciendo cosas, haciendo acciones positivas para permitir el acceso. Fíjense ustedes lo interesante que es la posibilidad de realizar denuncias en violencia familiar por el formulario web que tenemos en la página, ¿sí? Esto es acceso a la justicia, esto es la posibilidad simple de acceder a un órgano jurisdiccional y el trabajo que hacen las personas de la Oficina Virtual de Violencia. No solamente al acceder a la justicia, sino durante todo el desarrollo del proceso. Nuestra labor, nuestra misión es procesar, administrar estos conflictos teniendo en cuenta todas estas características y también la tutela judicial efectiva tiene que estar presente al momento de dictarse la sentencia, de resolverse el conflicto y de ejecutarse, porque de nada sirve tampoco que nosotros tengamos una sentencia muy bonita con la que no hagamos nada. Es decir, esto termina cuando la sentencia se cumple. Yo no los quiero aburrir mucho con esto, pero Argentina ha sido sancionada por la Corte Interamericana varias veces por el cumplimiento y la ejecución de las sentencias, ¿sí? Los voy a aburrir en otra oportunidad con una charla sobre eso, pero no en esta que ya viene medio dura igual,
Ya avanzamos. Bien, este principio de la tutela judicial efectiva que tiene que ver con el derecho a que a un juicio justo, a ser oído, a participar. Ser oído no es venir a hablar, y es hacer oído y a ser oído y a ser escuchado y a ser parte y a participar, a ofrecer prueba, a demostrar sus posiciones, a que se dicte sentencia rápido, sin dilaciones en el tiempo, y a que la sentencia se cumpla. Y esto es muy importante, porque cuando esto no pasa, las personas se desalientan, sienten que lo único que hicieron fue gastar tiempo, energía y plata, que es todo un tema también. Bien, ¿desde qué aspectos esto lo que veíamos antes, no? De cómo por ahí algunos principios derivan de otros o se vinculan con otros? Estas son cuestiones solamente metodológicas, no está en el código previsto así, y reitero, estos principios no compiten entre sí. Desde la celeridad hacia la justicia, a la tutela judicial, la eficacia y la tutela diferenciada. Nos vamos a detener un poquito en cada uno de estos principios, sin perjuicio de otros que van a ir apareciendo, como les cuento, a lo largo de todas estas charlas. Vamos, adelante, con el secretario. Celeridad, ¿sí? ¿Qué significa la celeridad? Bueno, rapidez, no dilación, no demoras. Es un derecho a obtener una sentencia en un plazo razonable. Bueno, a veces me da vergüenza, por lo menos aquí, que estamos en el ámbito judicial y estamos entre nosotros, me da vergüenza cuando doy cursos en otros lados, cuando vamos al colegio de abogados, en la facultad, pero qué grande es nuestra deuda, ¿no? Con esto del plazo razonable. Y no pretendo que nos justifiquemos y que no hay gente y que el sistema y que esto. Miren, es lo que tenemos, ¿no? Y sin perjuicio de luchar por entender, por comprender, por tener personal, por todo lo que podamos, tenemos que tener esa actitud positiva frente a la necesidad de resolver un conflicto en un plazo razonable. Y el plazo razonable también tiene que ver no solamente con hacerlo rápido, sino con hacerlo sin trabas. ¿Cuánto hablamos a veces desde nuestro lugar, cuánto nos pide la sociedad de providencias o resoluciones que sean simples, que hagan avanzar el trámite? A veces decimos tanto, bueno, decretemos todos los previos juntos, ¿sí? No que te cumplen un previo y le ponemos otro y lo cumplen y le ponemos otro. ¿Cuánto podemos aportar desde nuestro lugar teniendo en cuenta esta obligación? Porque es un derecho que tiene el ciudadano a obtener una sentencia en un plazo razonable, pero que se traduce en una obligación para nosotros. La demora prolongada, esto que decíamos recién, ¿no? Incide en una forma muy negativa en las expectativas del justiciable, los desanima. Atenta contra la seguridad jurídica y sobre todo nos desacredita, no solamente a los jueces y juezas, nos desacredita como poder judicial, como función del Estado. ¿Sí? Esto es sin quejarse ni sin echar culpas ni sin atribuir responsabilidades. Creo que todos tenemos la posibilidad, trabajando en este fuero, de hacer propuestas. ¿Sí? Por eso son tan bienvenidas en tribunales estas propuestas de quienes, de los que trabajamos y de los que trabajan en la mesa de entradas, cuando el abogado y la abogada te dicen, pero no lo pueden hacer así, mándemelo así, lo vengo, no sé, y ir con esa propuesta, mirá, se puede hacer de otra manera, o desde la secretaría, o las comunicaciones y las relaciones que podemos trazar entre los distintos tribunales, y esto que ya se superó o ya se resolvió en un tribunal, en un juzgado departamental y en un tribunal de gestión. ¿Cómo podemos compartirnos toda esa información y apuntar a cumplir con este principio? Algunas normas procesales en el Código Civil y Comercial, fíjense, que tienen que ver con la celeridad. Por ejemplo, en alimentos, ¿sí? Los procesos, el Código Civil nos dice, ¿sí?, que el proceso de alimentos tiene que ir por la vía más breve que se establezca, que no se puede acumular a otro proceso. Son obligaciones que nos pone la ley de fondo, el Código Nacional, ¿sí?, para que los trámites en alimentos, que son tan indispensables, avancen. Cuando se apela una sentencia, cuando se recurre, el Código Civil nos dice, mire, apele todo lo que quiera, pero no tiene efecto suspensivo. Esto se cumple, se embarga, ¿sí? Esto es principio de celeridad en el Código Civil y Comercial, entre algunos ejemplos. Otro de los
de los principios que se derivan de la tutela judicial efectiva es el de la tutela diferenciada. Nosotros pensemos, por ejemplo, en las medidas en violencia familiar. Hablamos de medidas de protección preferente, diferenciada. Podemos tramitar un pedido, una denuncia de violencia familiar como cualquier trámite ordinario. Acá sí tenemos que tener una tutela diferente, específica, preferente, de atención preferente. El Poder Judicial lo organiza con las secretarías tutelares, secretarías de violencia y protección de derechos, ¿no? Con los turnos de protección de derechos a cargo de los magistrados y en el caso de violencia, pero en todas las demás materias también, estos mecanismos que simplifican los procesos, que los hacen simples, fáciles y a veces hasta los sustituyen a los procesos de conocimiento, que ponen en marcha institutos procesales que garantizan la tutela diferenciada con respuestas que se despachan en un tiempo oportuno. A veces estas herramientas no ponen solución definitiva a la conflictiva, pero sí, fíjense ustedes, por ejemplo, en las cuestiones de violencia familiar, no pone una solución a la conflictiva familiar atravesada por todos estos factores, los que venimos hablando, pero sí brindan seguridad en la urgencia. Algunos de estos mecanismos, ¿sí? Por ejemplo, los alimentos provisorios en el juicio de filiación, mientras tramitamos un reconocimiento, una acción de filiación, podemos pedir alimentos provisorios. Esto está en el Código Civil y Comercial. Las medidas eficaces, ¿sí? Diferenciadas, por ejemplo, en tema de alimentos, para que pague, le ponemos astreintes, le prohibimos la salida del país, se le inscribe en los registros de deudores alimentarios o de obstaculizadores de vínculos familiares cuando se obstaculiza un régimen de comunicación. Esta otra medida, fíjense, tan interesante, que es esta que funciona como un escrache, ¿no? Hacer saber a la agrupación profesional, la sentencia de violencia, por ejemplo, al club, agrupación profesional, al lugar de trabajo, a las organizaciones sociales a las que pertenezca el agresor. Esto lo hacemos mucho con los policías, les cuento, ¿sí? Dictamos una medida de protección contra la violencia, contra alguien de la Fuerza Armada, un policía, lo que sea, y le hacemos saber al comisario. Ahí se portan hermoso. Bueno, son mecanismos que hemos ido encontrando a partir de estas características que tiene el conflicto. Suspender el incidente de levantamiento en caso de incumplimiento de la obligación judicial o suspender otros trámites. Este agresor que no le importa nada, que le ponen los astreintes y que los paga o no los paga, a este que también quiere que se le resuelva su trámite de liquidación de bienes, ¿sí? Después del divorcio, se lo suspendemos hasta que no se deje de amedrentar, agredir, hasta que empiece a cumplir la medida de violencia familiar, no le tramitamos más el expediente. Mire, está bien, lo vamos a discutir en la clase que tengamos de violencia familiar, que vamos a ver un montón de estas medidas y que ya tenemos confirmada a Emiliana Lilloy. Le hablaste. Yo le llamé por otra cosa y me dijo que sí. Después te dice, me dijiste, no importa, pero la vamos a traer sí o sí porque es una amiga y porque le gusta nos quiere y quiere el fuero. Bien, estas son entonces algunas de esas medidas. Vamos a la otra. Fíjense, en materia de alimentos, reitero el tema de alimentos porque bueno, es uno de las temáticas más álgidas, ¿no es cierto?, que tenemos. El artículo 550 del Código Civil nos permite la posibilidad de trabar medidas cautelares para asegurar el pago de alimentos. Y esta otra que trae en el 551, que es muy interesante. Fíjense, esto es tutela diferenciada. Cuando le mandamos a embargar o a retener una cuota alimentaria, le decimos a la empleadora, mire, señora empleadora, hágasela viva y va a ser solidariamente responsable. Me cumple la obligación, me deposita lo que tiene que depositar. No solamente es que cumpla con depositar, sino que cumpla íntegramente. Porque viste que siempre hay algún contador amigo del que tiene que pagar alimentos y alguna cosa le pone. Bueno, esta norma a nosotros nos ha resuelto un montón. Y estos son mecanismos simplificadores de la conflictiva. Bien.
Otro de los principios básicos, fundamentales, es el de oficiosidad, que se trata justamente de esto, de centrar la atención en el papel del que resuelve, del juez, de la jueza. Esto de lo que venimos hablando hace rato, ¿no? En palabras de Morelo, esta justicia de acompañamiento, protección, donde la tarea del magistrado, de la magistrada, excede el de simplemente decidir un conflicto de manera neutral, estar en el medio, que me dice uno, que me dice el otro, le acepto la prueba y dicto la sentencia. No, acá voy más allá, ¿sí? Hoy día tomaba una audiencia, le contaba a mi amigo Beto Godoy, cuando veníamos lunes 8 de la mañana, sí, teníamos una audiencia a las 8 de la mañana, alimentos, de un señor virtualmente que me dijo de todo lo que se le dio la gana, estaba enojadísimo, la maltrató a la abogada, la maltrató a la actora, la maltrató a la asesora de menores, me maltrató a mí, pero desquiciado estaba. Señor, deme su dirección, le digo en un momento. Yo vivo en una casa con puerta y ventana. ¿Qué quiero decir? No podemos permanecer impávidos en una audiencia en la que justamente se está generando frente al propio juez una situación de violencia, ¿sí? Entonces, bueno, es un ejemplo extremo, pero en los procesos también esto sucede. Ojo con esas contestaciones, con estas preguntas en los pliegos de interrogatorio, porque acá no estamos preguntando, usted estaba en la calle, en la esquina tanto, y el señor venía en el FIA 1 y dobló. No, acá estamos preguntando cosas íntimas. Entonces, ahí tenemos que acompañar y que poner el límite, ¿sí? Esto es oficiosidad en todo su sentido. ¿Verdad que sí? ¿Qué tiene que ver con un activismo judicial? Que tiene mucho que ver con un sistema más inquisitivo que dispositivo, ¿sí? Hoy hablamos justamente de un nuevo sistema de activismo judicial que confía en los jueces y las juezas con mayores facultades a través de la proposición de nuevos institutos o figuras procesales como las medidas autosatisfactivas, las tutelas anticipadas, que se preocupa por la justa solución de los casos, de una solución sustentable, es decir, una solución que se proyecte para el futuro, que no sea meramente formal, a través del impulso procesal de oficio, etc. Y que tiene que ver con dos grandes aspectos. Nosotros todavía no viene. Uno del principio de oficiosidad está en el artículo 709 también, que impone la obligación de actuar de oficio, salvo que se trate de cuestiones de naturaleza económica y sean personas adultas mayores de edad. Y acá sí, se ve en la iniciativa de impulso procesal, de impulsar la causa de oficio sin que nadie se la pida. Esto lo tiene el Código Civil y Comercial en un montón de normas, incluso un ejemplo claro es el proceso de adopción, que el Código Procesal de Mendoza manda a abrirlo de oficio por el juez. Y también más allá de la actividad oficiosa para impulsar los procesos en la iniciativa probatoria, ¿sí? Con iniciativa probatoria para adquirir pruebas cuando no les hayan sido solicitadas por las partes o incluso algunas que no estén, las que estén pedidas, modificarlas, ampliarlas o las que no estén pedidas. Un ejemplo claro es lo que pasa en el juicio de filiación, que el Código de Fondo también prevé esta posibilidad para dictar pruebas de oficio. Nosotros las tenemos en el Código Procesal de Familia en el artículo 18, que es una norma muy interesante que la vamos a ir viendo a lo largo de todas estas capacitaciones, ¿sí? Y a propósito del artículo 18 y a propósito de las facultades de oficio, sí queríamos ver algunas de las cuestiones relativas al Código Procesal de Familia, violencia familiar. Aquí tienen ustedes una estructura básica de cómo está organizado el código, con las reglas generales, organiza a continuación toda la organización de la justicia de familia, con los organismos auxiliares, que también los vamos a ir viendo a lo largo de estas capacitaciones, las reglas de competencia, patrocinio y letrado. El tema de la mediación, no solamente la mediación obligatoria previa para algunas materias, sino también como un aspecto transversal a todo el código. Y después organiza los procesos judiciales, que son procesos por audiencias, y el tema de la prueba. Con respecto a los procesos, organiza. Y la otra. Organiza, entonces, en el libro segundo, el proceso ordinario, el proceso abreviado, el proceso urgente, y en el libro tercero, los procesos especiales. Y una más porque tenemos ahí el carácter supletorio del proceso ordinario
para todas aquellas materias que no estén reguladas, que no tengan regulada un proceso particular. ¿Sí? Entonces, el libro primero, estas partes generales, el libro segundo, los 3 procesos troncales, ordinario, abreviado y urgente, y los especiales. Acá tienen ustedes a continuación un listado de materias para cada uno de los procesos. Está un poquito chiquita la letra, pero esto va a estar a disposición, ¿no es cierto? Va a estar a disposición en ¿qué tenemos? ¿La virtual? ¿O se les llega, se les manda? Bien, un archivito que vamos a ir colgando para tener el material. Dice Luján Tavares, le tomamos la palabra. En todo caso, lo dijo ella, acá la escucharon. Todo el mundo la escuchó. Y los procesos especiales, ¿sí? Que algunos de los cuales vamos a analizar en la siguiente clase, que es este que tenemos ahora de el tema de restricción de capacidad. El tema fundamentalmente vamos a ver internaciones involuntarias, ley de salud mental, el proceso violencia familiar, el proceso de control de legalidad de medidas de excepción que adopta el organismo administrativo. Esos son para la charla 3 y 4 que vamos a tener. Y en general vamos a ir analizando estos procesos especiales que ustedes los tienen en el código. Nuestro código procesal sin duda va hacia la oralidad, ¿sí? Esto tiene que ver con las características que tienen nuestros conflictos de familia y que implica organizar los procesos por audiencias que se toman sobre la base de la necesidad de efectuar este tipo de cambios en las conductas de los actores, en los actos procesales, ¿sí? Nosotros que venimos implementándolo hace 3 años ya, 3 años, ¿no? El código, bueno, vamos como después de muchos años de un proceso escrito con la ley 6354 que tendía a la oralidad pero que no la podíamos aplicar, y acá sí vamos generando una serie de cambios en la anterior, todavía no he terminado. En los actos procesales y en las formas de registración, ¿cuánto nos cuesta? Pero bueno, hacia allá vamos y para eso nos sirve también la capacitación y el cambio en la infraestructura. Viste que lo primero que fuimos haciendo ahora, a partir de todos estos cambios, fue organizar los juzgados con la sala de audiencia. Y la audiencia y la cámara y el micrófono y la registración y el Teams y el Win y el Zoom. Bueno, y esto nos muestra cómo tenemos que estar todo el tiempo y permanentemente en conocimiento y que permite el proceso por audiencia, una vez más, articular estos otros 3 principios del proceso que también son tan importantes, el de inmediación, el de contacto directo del juez o la jueza con la conflictiva y con las partes, el de contradicción, porque la audiencia tiene toda una serie de reglas para tener la posibilidad de... nos quedamos sin pila. Nos quedamos sin pila. Bueno, no sé, no apagamos la luz, no apagamos la pila. El principio. La cajita esa que saqué recién me lo presenté. Son malditos, che, mirá que ya tengo que terminar. La gente... Era petizo, van a decir el doctor Díaz. El principio de contradicción y el principio de concentración. ¿Cuánto nos permite, cuántas posibilidades, ¿no? El sistema de audiencias. Y por último, terminando a tiempo, no me digas. Me cortaron, casi me tapan con una frazada, pero era lo que hacen después. Dejamos para el final uno de los principios procesales más importantes, que tiene que ver con el principio procesal del interés superior del niño, que tiene que ver con un principio que se desdobla, ¿no? Que es un principio sustancial, ¿sí? De derecho de fondo, pero que a partir de la incorporación de la autonomía progresiva en el Código Civil y Comercial, también pasa a ser un principio procesal, un estándar que tenemos que considerar a la hora de tramitar estos expedientes. Y de esto va a hablarnos el profesor y mi amigo Norberto Godoy. Así que muchísimas gracias. Sigue Beto con esto.
no me voy sin agradecerles la convocatoria, contarles que el año que viene seguimos con las capacitaciones, probablemente a cargo de otros magistrados. Nosotros estamos encantados con estar. Y agradezco también a los colegas que se han ido sumando a las charlas, porque el mes que viene la feria es sagrada, no se toque la feria, por favor les pido. Pero sí, en la primera capacitación que tenemos, cuando arranquemos después en agosto, vienen dos colegas que son los jueces de Maipú, el doctor Juri y la doctora Natalia Vila, que nos van a hablar de los desafíos en salud mental, y vamos a ir teniendo también, y acá vamos a comprometer a los otros magistrados y magistradas que están presentes, y les agradecemos en serio porque con todas las cosas que todos tenemos y todas tenemos, engancharse con esto para nosotros es re importante. Ahí sigue el doctor. Te espero, no sé, en este atrio, porque... Voy a mirar cámara. No hay micrófono. Voy a mirar. No traje los lentes. Comparta. Este anda, sí. Bueno, vamos. Bueno. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Ahí estamos, ahí, sí. Bueno. Primero, nos pareció muy importante cuando la doctora Dey nos convoca a los magistrados del Foro de Familia para dar una capacitación que sea no solo para el resto de los jueces, sino también para los funcionarios y también los empleados. Nos pareció muy bueno, y nos pareció muy bueno que haya un representante de cada una de las circunscripciones, porque algunos que hemos tenido la posibilidad de trabajar en casi todas, me falta la tercera nada más, pero he trabajado en casi todas las circunscripciones, sabemos que la realidad es distinta, y por eso está bueno un poco lo que dijo Gabriela hace rato respecto del cambio de opiniones. Está bueno que sea por Zoom para la gente que está lejos, pero también vamos a intercambiar opiniones en el chat, saber de qué se trata lo que hacemos y ver las resoluciones a los conflictos que vamos haciendo en el día a día. La importancia de la persona que nos abre el juzgado, que nos limpia la oficina, que nos da el agua para el mate, el café, la gente de mesa de entradas que vive evacuando dudas y es la trinchera del juzgado, y los que se fuman a la gente que viene con la conflictiva y son víctimas de maltrato y demás. Yo quiero que sepan que nosotros los jueces sabemos de ese esfuerzo, sabemos de ese trabajo y estamos muy orgullosos y agradecidos de los equipos de trabajo que tenemos. Le mando un saludo a mi equipo de trabajo que me pidieron que lo hiciera. Entonces, si no, mañana no tengo café. Pero bueno, a mí cuando veíamos la temática, la primera clase tenía que ser algo que nos interesara, tenía que ser algo amplio, que nos tocara, que pudiéramos hablar de todos lados, pero no deja de ser un tema no tan práctico por ahí, o no con el interés que por ahí puede tener el tema de la salud mental, el tema de la violencia o el tema de las medidas de protección. Pero bueno, había que empezar, entonces a Gabriela y a mí, que somos así como un poco académicos, nos tildan de académicos, nos tocaron estos temas un poco más amplios. A Gabriela el tema de los principios, y me deja picando con la filmina esta del interés superior del niño, este principio tan importante y tan medular en la actividad que nosotros hacemos todos los días, al decir de nuestro colega el doctor Neirotti. Ahí tenemos en Mitri, Montevideo, un edificio de 3 pisos creado por todo esto del interés superior del niño. Este interés superior del niño, que lo tenemos definido en el artículo 3 de la 26061 y que nos habla de cuál es este mejor interés, la mejor satisfacción y demás, se plasma recién cuando se pone en práctica y podemos dar una solución a los derechos vulnerados que pueden llegar a tener los niños, niñas, adolescentes. ¿Lo puedo cambiar de acá directo o no? ¿O me lo cambiás vos?
¿no? ¿Qué sabemos? Un poco, bueno, Gabriel no pasó a la última filmina, pero habíamos coincidido en la última filmina. Este interés superior del niño, yo lo voy a abordar de la parte del abogado del niño, ¿sí? Este derecho que tiene el niño, niña, adolescente a contar con un patrocinio letrado en cada uno de los procesos, ya sea judiciales o extrajudiciales, administrativos y demás, en los cuales él es parte. Esta figura del abogado del niño también tiene que ver con el otro principio, que es el derecho a ser oído, ¿sí? Ahí recién vemos que este abogado del niño está también contenido en la misma normativa en la cual está el interés superior del niño. Así tenemos la Convención de los Derechos del Niño, la Ley 26061, en el artículo 27 que establece específicamente esta figura. En el Código Civil y Comercial, al hablar del tema menores, en el artículo 26, cuando habla de la capacidad progresiva y lo que los niños y niñas adolescentes pueden hacer de acuerdo a su edad y grado de madurez suficiente. En el Código Procesal de Familia, la Ley 9120, que como dice Gabriel ya hace más de 3 años y medio casi que nos está rigiendo. Y ahí tenemos, esto es lo que sabemos, dónde está ubicado la legislación que tenemos, y así en la Convención de los Derechos del Niño vemos que es un compromiso de los Estados partes el de brindar la protección y cuidado que les sean necesarios a los niños y adolescentes para su bienestar, y deben tomar todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Al final vamos a ver algunos fallos, y vamos a ver algunos fallos en los cuales todavía no estaba implementada, tal cual hoy la conocemos, a esta figura, y cuáles fueron las estrategias que se desplegó la jurisprudencia para poder poner en práctica esta figura del abogado del niño. En el artículo 4 también habla de los estados partes que tienen que adoptar estas medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención. Continúa en el artículo 12 cuando habla de las garantías que tiene que tener el niño, niña, adolescente respecto a las condiciones de formarse con un juicio propio, el derecho a expresar libremente la opinión en todos los asuntos que le afecten, ¿sí? Nosotros siempre decimos que cuando escuchamos a un niño, no es que vamos a hacer lo que el niño quiere que hagamos, sino que vamos a ver dentro de esa escucha y con las pruebas, las otras pruebas que tenemos en la causa, cómo se plasma este mejor interés para el niño, ¿sí? ¿Qué es lo mejor para él? Por eso muchas veces cuando tenemos alguna audiencia por ahí en donde los padres nos dicen pregúntele con quién se quiere quedar. No es que le tenemos que preguntar al niño con quién se quiere quedar. Primero que lo tenemos que escuchar solo. Hace un tiempo esta parte que, por ejemplo, cuando yo tomo la audiencia con la asesora y el niño, siempre le explicamos qué hace la asesora, que es como su abogada, que controla el proceso, qué sé yo, y le explicamos en qué consiste, le explicamos los derechos, pero básicamente el derecho a ser oído y el derecho a la intimidad. Cuando le contamos al niño que el derecho a la intimidad consiste en que esa audiencia que está siendo videograbada, para no perdernos nada de lo que él nos dice, la podemos reservar y que solamente la podemos escuchar la asesora, yo y el niño, muchas veces nos dicen, eso prefiero. Y ahí inmediatamente se evidencia el conflicto de intereses grande que hay entre los progenitores, ¿sí? Porque el niño ahí es como que dice, bueno, yo ahora puedo decir lo que quiero decir, sin que nadie me esté controlando. El artículo 12 también dice que con esta finalidad de expresarse libremente se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo, como veníamos diciendo, o por medio de un representante, un órgano apropiado. Ahí cuando habla del órgano apropiado empieza un poco a aparecer uno de los fundamentos que tiene la figura del abogado del niño. El artículo 37, cuando habla de los niños privados de la libertad, tendrán derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica, ¿sí?
si nosotros nos vamos a lo que se vivió en algún momento con las comisarías del menor, cuando a veces los chicos eran llevados a esos lugares y permanecían incomunicados por un tiempo, que solamente se llamaba a los padres para, nunca se habló de darles un abogado. Por lo general lo que se daba era la intervención al asesor en turno y a partir de ahí recién contaba con alguna garantía de la protección de sus derechos. La ley 26061 es la que plasma esta figura del abogado del niño en el artículo 27 al hablar de las garantías mínimas del procedimiento, tanto de los procedimientos judiciales como administrativos, y ahí le impone al Estado que deberá garantizar estas garantías mínimas de proceso a través de la escucha, el derecho del niño a ser oído ante la autoridad competente, el juez que le corresponda, que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta, vuelvo con esto de no hacer lo que el niño quiere, sino tener en cuenta lo que opina, lo que nos dice y en base a las pruebas que tenemos poder decidir la situación. Y en el inciso C habla del derecho a ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia, desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos, el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine. Este artículo lo podemos analizar de distintas maneras, pero creo que es muy importante tener en cuenta esto que dice desde el comienzo del proceso. Cuando hablamos del comienzo del proceso, a veces no se advierte en ese momento. Y a veces, a algunos de nosotros, charlando con los colegas, hemos visto o detectado la necesidad de un abogado del niño, casi les diría a la finalización, una vez que ya se han producido varias pruebas, una vez que lo hemos escuchado, y ahí recién es como que aparece esa necesidad de que el niño cuente con su abogado. Y de acá la otra cuestión que me pareció importante, bueno, es esto de el acceso que decía Gabriel, el principio de acceso a la justicia, las reglas de Brasilia, que si no pueden contar, que es en la mayoría de los casos, poder asignarle un recurso del Estado, ¿sí? Hoy tenemos el listado del abogado del niño, pero en otras oportunidades no lo teníamos, entonces recurríamos a la figura de los codefensores de familia o también a la figura de los abogados ad hoc. Bueno, después tenemos el decreto 415 del 2006, que sabemos implementa también las cuestiones de la 26061, y acá nos impone la obligación de designar un abogado que represente los intereses personales individuales de los niños, niñas y adolescentes en los procesos administrativos y judiciales, sin perjuicio, dice, de la representación promiscua que tiene el Ministerio Pupilar, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más adelante las distintas funciones, porque por ahí se ha cuestionado, a ver, ¿para qué queremos un abogado del niño si tenemos, por ejemplo, la figura del asesor de niños, niñas o adolescentes, tenemos la figura del tutor ad litem, pero vamos a ver que tienen distintas funciones. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? Nuestra Corte ha dicho que tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como la 26061 de protección integral garantizan la figura del abogado del niño en todas las causas judiciales en donde intervengan menores de 18 años de edad. Por lo demás, el derecho a ser asistido por un letrado integra una de las garantías mínimas del procedimiento, de conformidad con lo preceptuado por el inciso C del artículo 27 de la 26061. ¿Qué es esta garantía de defensa que tiene su base en considerar al niño, niña, adolescente como un sujeto del proceso, ¿sí? Como una persona también adulta tiene derecho a que sea asistido por un abogado, también lo tiene el niño, niña o adolescente. En el Código Civil y Comercial, el artículo 26, que les decía que habla de la capacidad de los menores y del ejercicio de los derechos de la persona menor de edad, dice que la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es, o lo que nos podemos preguntar, ¿hay una edad para que el niño pueda acceder a un patrocinio letrado? La respuesta es no. A mi modo de ver,
va a depender de esto del grado de madurez suficiente, esta capacidad progresiva, este concepto de capacidad progresiva introducido en el Código Civil y Comercial luego de la reforma del 2015. Nos ha pasado muchas veces que tenemos niños de 6, 5 años que son totalmente claros, expeditivos, que nos dicen cuál es la situación real en su familia. En un momento, en una audiencia, teníamos una nena de 6 años donde los papás no se ponían de acuerdo con un régimen de comunicación. Entonces, al escuchar a la niña, le preguntamos cómo quería ella que fuera ese régimen. Y entonces ella dijo, mira, yo voy a la escuela tales días, hago tal cosa, voy a patín, voy a básquet, tengo estos días, me gustaría que fuera así. Entonces, cuando terminamos de escucharla, le propusimos a sus papás, con la asesora, el régimen de comunicación que ella había dicho. Les llamó la atención, nos escucharon, lo importante de estar también permeable por parte de ellos a buscar una solución al conflicto. Esto también valió mucho y sirvió de mucho. Y probamos, lo pusimos por 2 meses, a ver cómo andaba, lo fijamos como provisorios. Y a los 2 meses nos juntamos otra vez en otra audiencia y quedó ese régimen. La niña tuvo la capacidad de resolver la conflictiva, que no es lo normal, ¿sí? Porque siempre les decimos a los papás, por ejemplo, también no hay que perder de vista el proceso frente al cual estamos, ¿sí? No es lo mismo un régimen de comunicación, donde sí es importante tener en cuenta lo que piensa el niño, porque a veces, ¿qué pasa con los adultos? Hacemos un régimen, pero que nos conviene a nosotros, no tomamos en cuenta qué es lo que quiere el niño, ¿sí? Ahí, cuando estaba preparando esto, le pedí ayuda a mis colegas que me enviaran alguna jurisprudencia, algún fallo de ellos, a ver en la provincia qué se estaba haciendo con esto del abogado del niño. Y Agustín Sinolo de Malargüe me envía uno donde era un caso donde el padre inicia un régimen de comunicación, la madre se allana a la pretensión del padre y la asesora, antes de que se resuelva el proceso, dice que le gustaría escuchar a la niña a ver qué piensa de esto. Y la niña claramente dijo que no quería eso, que no quería ver al papá, que no estaba de acuerdo con eso. Entonces se pidió que se le pusiera un abogado del niño y ella pudo establecer cómo quería que fuera esa vinculación. Porque ella no quería. Y los adultos y era una nena, si no mal recuerdo, de unos 8 años. Entonces ella tenía una conflictiva muy seria con su papá, entonces no quiso y le pusieron el abogado del niño y el abogado del niño logró que primero se hiciera toda una cuestión de tratamiento psicológico, revinculación para poder restablecer ese vínculo. Entonces estas cuestiones son muy importantes de tener en cuenta, como a veces nos pasa que tenemos un adolescente de 16, 17 años que le preguntamos cosas y sí, no sé, no nos dicen nada porque a veces, no se cierran y ni siquiera los podemos escuchar, ni siquiera podemos llegar a saber qué es lo que piensan con 16 o 17 años. En situaciones de conflicto de intereses con los representantes legales puede intervenir la asistencia letrada, o sea que una pauta que tenemos que tener en cuenta para la intervención del abogado del niño es el conflicto de intereses, que normalmente en cada uno de los procesos que nosotros vemos esto pasa. El tema es ver en qué casos vamos a requerir de la asistencia de un letrado del niño en particular o por ahí nos va a alcanzar con la intervención de la asesora o asesor de niños, niñas y adolescentes. El artículo 22 de la 9120 en nuestra provincia, le pone a la Corte, ¿no es cierto?, que se va a conformar el registro del abogado del niño, un registro de abogados de familia ad hoc, realizar los convenios pertinentes con los colegios de abogados para coordinar su funcionamiento. O sea, fíjense que estamos hablando de la ley 26061, estamos hablando de la Convención
de los derechos del niño, de cuándo son, y recién nosotros acá hemos podido plasmar en la ley procesal en el 2018, diciembre del 2018, esta figura está lista de abogados del niño y poder implementar cómo se iba a hacer, porque nos ha costado bastante, y así se sanciona la acordada 388 de la Suprema Corte, que es muy difícil de conseguir. Hemos intentado conseguirla y nos ha costado un poco. Lo que sí está es la resolución de presidencia, la 35565, que en realidad es la que pone en funcionamiento o fija las pautas de cómo se va a conformar este listado de abogados del niño. Esta acordada 28388, quiero aclararles que acá lo que he hecho es una apreciación personal luego de leer los convenios que se celebraron en virtud de ella con el Colegio de Abogados de la segunda y el Colegio de Abogados de la tercera. En ella se aprueba este convenio entre la Suprema Corte y el Colegio de Abogados para la asignación de los abogados del niño, ¿sí? Porque un problema que tuvimos era, perfecto, el niño tiene que tener un abogado. El tema es quién se hace cargo. Si no tiene medios, obviamente el Estado, pero no teníamos conformado, como les decía recién, el listado de los abogados del niño. Entonces había que recurrir a estas otras figuras, que era el codefensor de familia o los abogados ad hoc, quienes la remuneración se la paga el Estado. Se establece el convenio marco, que luego se firma con los colegios de abogados, primero con la segunda, fíjense, en junio del 2018, antes de la sanción del Código, y en la tercera, mucho antes, el 27 de marzo del 2015. Ustedes fueron adelantados, Lina, en esta cuestión. Y se fija el objeto. ¿Qué se fija en estos convenios? Se pone cuál es el objeto de la representación, la responsabilidad que tiene cada una de las partes, acá por qué es lo que iba a hacer la Corte, qué iba a hacer el Colegio de Abogados. También la obligatoriedad de la capacitación, que es muy importante que este abogado que va a representar a un niño o niña adolescente en un proceso de familia tenga una particularidad, esté especializado en la temática. Porque ustedes saben que se necesita, no solo para ser abogado de un niño o niña adolescente, una formación particular, sino que para ser un abogado de familia. Nosotros cuando damos clases a nuestros alumnos en Derecho de Familia les hacemos saber esto, que el abogado que va a ser familia tiene que tener una formación particular y tiene que tener una empatía, porque como dijo mi amigo Gabriel, no estamos frente a un accidente de tránsito, a un incumplimiento contractual donde hay un vencido y un vencedor. Acá por lo general no hay vencidos ni vencedores. Acá lo que nosotros siempre tendemos que hacer es a recomponer el conflicto familiar, la familia. Entonces, eso es muy importante y también se establece el tema de los honorarios. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Qué pasa? Que va a ser el que pierda, el que se le imponga las costas, en realidad no el que pierda, sino el que se le imponga las costas. Y ahí habrá que ver si los progenitores tienen o no tienen. Vamos a ver esta resolución de presidencia, la 35565. Allí fíjense que de ahí surge que para integrar el registro de abogados del niño, estos son los requisitos, se requiere un año de antigüedad en el ejercicio de la profesión y acreditar una formación especializada. Y ustedes podrán preguntarse, ¿un año me da la experiencia para poder defender a un niño en una conflictiva donde se plantean muchas cuestiones? ¿Estoy preparado? Y a veces sí, a veces no. Eso va a depender de la formación que haya tenido en la facultad y también va a depender del interés en la capacitación que el profesional haya tenido. También en su capacidad empática, el poder ponerme para poder representarlo de la mejor manera posible. ¿Qué haría yo o cómo me gustaría a mí que me representaran? La representación, la repartición responsable es la oficina de profesionales, la implementación del registro va a estar monitoreada, ¿no es cierto?, por la subdirección de niñez, adolescencia y familia, que son los que arman el listado y los que hacen los encargados de dar los cursos de capacitación.
Se establece el tema de los honorarios, cómo se designa el abogado, qué pasa si renuncia el abogado antes de que se dicte sentencia, cómo tiene que ser la entrevista cuando se lo designa, se lo notifica, acepta el cargo, tiene que fijar la entrevista con el niño o niña adolescente en un plazo corto y se le habilita el link para que pueda empaparse del expediente en el que va a participar. Entonces podemos decir que hay una regla general. La regla general es que el niño o niña adolescente tiene la posibilidad de ser asesorado y patrocinado por un profesional abogado especializado en temas de niñez, ¿sí? Y acá fíjense que dice tiene la posibilidad. ¿Por qué? Porque también hay que tener en cuenta si el niño quiere o no quiere tener un abogado que lo represente. Por ahí, con la presencia de la asesora o asesor, le alcanza, se siente contenido y no tiene ganas de contarle a un extraño qué es lo que le está pasando. Seguimos, voy ahí. Entonces podemos concluir que la designación puede hacerse por petición, primero del niño o niña adolescente, por los representantes legales o también por el juez o la jueza que interviene en la causa. No hay una edad mínima para que el niño designe al abogado, sino que lo que vamos a tener en cuenta, como dije recién, es el grado de madurez suficiente, que él pueda darle las instrucciones al abogado para resolver el conflicto, qué es lo que él quiere. Debe existir intereses contrapuestos, esto surge del 26 del Código, entre el niño y sus representantes legales. El abogado del niño debe actuar de conformidad con la voluntad del niño, es decir, que debe tener en cuenta las instrucciones que éste le va a dar. Y acá tenemos una de las grandes diferencias, por ejemplo, con el tutor ad litem, que es ahí el tutor lo que va a hacer es tratar de defender los intereses del niño, pero no va a hacer lo que el niño le pida, ¿sí? Porque va a estar designado para un caso en particular y va, también como la asesora de niños y adolescentes, va a ver el mejor interés, no va a actuar como un abogado de parte. Por lo general, esa actuación se complementa con la de la asesora o asesor de niños, niñas y adolescentes. Ahora tenemos asesores. Por lo menos en la provincia tenemos 2, que eso ya es un avance. Debemos tener en cuenta que la asesor niño y adolescente o el tutor ad litem tienen un rol distinto al del abogado del niño, por esto que veníamos diciendo, y también tiene cada uno un origen y este rol distinto del que hablamos. Por un lado, la asesora o asesor es el funcionario que interviene como parte legítima y esencial en todo proceso judicial. Fíjense, hay una diferencia. El abogado del niño puede o no puede estar. La asesora o asesor de niño, niña, adolescente sí o sí tiene que estar donde hay intereses comprometidos de niños, niñas, adolescentes. En un proceso judicial o extrajudicial, bueno, ya la pasaste. Y el tutor ad litem, como decía, se designa en supuestos específicos en los que suscita algún conflicto de intereses entre el niño, niña, adolescente y sus representantes legales, y es una figura excepcional. Es dativa, restrictiva, solo a ese proceso. El tutor ad litem se nombra solo para ese proceso. El abogado del niño es para todos los procesos donde esté involucrado. O sea, tenemos, como siempre tenemos en los juzgados, expedientes de cuidado personal, de régimen de comunicación, también va a intervenir en todos esos procesos donde los intereses del niño, niña, adolescente estén involucrados. Con este pantallazo aburrido de legislación, ahora vamos a ver qué ha pasado en la jurisprudencia respecto de la designación del abogado del niño. Y hemos variado un poco los jueces, porque también es una cuestión de criterio, y fuera de la cuestión de criterio también nos hemos ido haciendo en el andar, ¿sí? Porque la figura que estaba, que no la teníamos regularizada, entonces teníamos que ver cómo la íbamos implementando. El primer caso que tengo, no me acuerdo si era un de Luján, en el curso del proceso por un régimen de comunicación, se homologó un acuerdo de revinculación progresiva de 3 niños de 7, 9 y 14 años con el progenitor. La madre se obliga a que esos niños realicen terapias para poder revincularse con el padre porque no querían verlo. Estando debidamente notificada
del incumplimiento de su obligación, porque se presenta el progenitor y dice, mire, ya no estaría cumpliendo, no he podido ver a los chicos no están haciendo el tratamiento psicológico al que se obligó, y le notifican que a ver qué pasaba, que nos dijera a ver por qué no estaban yendo los chicos y demás. Frente a eso, ella no presenta ninguna explicación, no dice el por qué, y entonces ahí la parte actora solicita que la misma sea incluida en el registro de obstaculizadores y se le asigne un abogado del niño a sus hijos para que representen sus intereses, porque evidentemente la madre estaba obstaculizando. A esta cuestión del régimen, de la inclusión, le dicen que oportunamente, y lo que deciden por auto es ordenar el nombramiento de un abogado del niño adolescente para estos chicos, quienes deberán intervenir en todas las causas que tramiten ante el tribunal. La diferencia, volvemos a la diferencia con el tutor ad litem. Y en consecuencia dice que se procede al sorteo de un abogado niño y adolescente especializado en derecho de familia por la Secretaría de Audiencias, ¿sí? En un segundo caso, se trata de un adolescente de 17 años que solicita una medida de protección en un contexto de violencia intrafamiliar. La joven no quería mantener contacto con la progenitora, vivía con el progenitor. Los progenitores se encontraban en una particular situación que era el proceso de divorcio. El progenitor y las chicas, ella menor y su hermana mayor, se habían retirado de la casa porque ya las chicas no aguantaban más vivir en esa situación, porque el padre, cuando se iba a trabajar, que se la madre, por ahí las maltrataba psicológica y físicamente. Él se entera después, cuando las chicas ya son más grandes, empiezan a contarle cosas que habían pasado cuando eran más chicas también. Ella, bueno, tiene una hermana mayor. Esta hermana mayor, un poco escapando de la situación, se había ido a vivir y a trabajar a Brasil. Y tampoco mantenía contacto con la progenitora, y un contacto que había tenido era solo para pedirle que dejara de presionar a la hermana, porque lo que hacía ella era mandarle mensajes que mientras, si ellas no se comunicaban con ella, ella iba a poner más obstáculos en el convenio que tenían por la liquidación de los bienes comunes. Por dichos de la joven, bueno, ahí dice que se ha venido de la casa, además, hablan del maltrato físico. Se hace una pericia, se otorga una medida de protección hasta que se juntaran más pruebas, y por decreto se le asigna un abogado. El primer decreto que saca el juzgado del doctor Díaz, de lo solicitado en el escrito tal, previo, atento a la edad del accionante, recuerden que tenía 17, procédase a realizar sorteo de un abogado del niño conforme la normativa, mediante el sistema aprobado por la acordada y la resolución de presidencia, ¿sí? Esto me lo pasó el doctor Bloise acá, que está presente. Y me pareció muy interesante por esto del principio de celeridad procesal, ¿sí? Cuando ya tenemos toda esta prueba, está advertido, era el momento oportuno. Y fíjense que dice, bueno, téngase presente lo informado en el segundo decreto, que resulta sorteada tal abogada, ¿sí? Una abogada ad hoc, la matrícula con domicilio en tal lado, el número de teléfono para que la chica se pueda comunicar, quien en el plazo de 3 días hábiles deberá citar a la adolescente para entrevistarla, ¿sí? En caso de inasistencia en comparecencia injustificada, ahí está lo que dice el artículo 2 y 3, el tema de la sanción a esta abogada que no va a poder intervenir en otra causa por 1 año. Se notifica electrónicamente de oficio, principio de oficiosidad que hablaba el doctor, haciéndose saber que podrá acceder a la compulsa digital de las actuaciones desde el siguiente link, y se le pone el link. Pasemos, creo que no me acuerdo si puse otra cosa más. Y continúa. Informado que sea el día de la entrevista pautada, notifíquese de oficio, otra vez la oficina, en el lugar, fecha y hora de la misma, en el domicilio real de la niña,
previa comunicación telefónica para conocer el mismo, debiendo la letrada designada aceptar el cargo conferido en 2 días posteriores a la entrevista, asumiendo el patrocinio letrado de su cliente y procediendo conforme las directivas judiciales y de la etapa procesal en que se encuentran los presentes autos. ¿Qué me pareció de este decreto? Un decreto que se autoabastece, un decreto en el que no quedó nada librado al azar. Estaba todo pautado, no había forma de que la defensa o el acceso a la justicia de esta adolescente se pudiera dar, porque estaba todo garantizado en este decreto que se había sacado. ¿Qué ocurrió después? La chica cumplió ahí, en el interín, la mayoría de edad, los 18 años, y se presentó con abogada particular. El tercer caso, la progenitora inicia un proceso de cuidado personal compartido, indistinto, respecto de sus 2 hijos, J y C, y el progenitor reconviene por cuidado personal unilateral. La actora ante esta situación solicita la designación del abogado del niño por haber intereses contrapuestos. Dice, si yo le estoy proponiendo que tengamos un cuidado compartido, indistinto, es decir, que tomemos juntos las decisiones respecto a nuestros hijos, y él me sale, obviamente le habrá dicho con asiento principal en el domicilio materno. Él le dice, no, mirá, el cuidado va a ser unilateral, las decisiones sobre los chicos las voy a tomar solamente yo. Ahí está muy claro que hay una conflictiva, hay intereses contrapuestos. Luego de la audiencia en la cual se escuchan a los niños, la asesora dictamina a favor de la designación del niño, niña, adolescente, de los niños de J y C. En el resolutivo, este también va por auto, el segundo es el único que encontré que por decreto ha designado al abogado. La mayoría lo ha hecho por auto fundado. Ordenar el nombramiento de un abogado del niño, quien deberá intervenir en el carácter de las causas que tramitan a otra vez, todas las causas, no solamente esa. Y le ponen también lo mismo que los otros juzgados, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuándo citar? Por secretaría del tribunal cumplirlo. Un cuarto caso, la actora, ¿cómo está? Ahí voy. La actora solicita el reintegro de su hijo, quien se encontraba bajo el cuidado y protección de una tía materna, por medio de una medida de ELOAL, una medida de excepción de ELOAL por ese momento. El niño se presenta en el expediente con patrocinio letrado particular y solicita que se le designe a ese representante que suscribe con él la petición como su abogado del niño. La asesora solicita que se remita la causa a la coordinación de la defensa para que opine y diga si le parecía que podía designarse este abogado particular, porque volvemos a un tema que es el tema de los honorarios, ¿quién lo iba a pagar este abogado? Cuando contesta la coordinadora considera que no le corresponde la intervención por un tema de competencia y que es una cuestión que debe resolver el juez. Entonces se da vista a la asesora y a las partes. ¿En qué no había discusión? En que las partes, ninguna se opuso a que el niño tuviera su abogado. El tema, ¿cuál era? Que este abogado, lo escuchan al niño, en la audiencia, se demuestra el grado de madurez suficiente, qué es lo que él quería y por qué quería tener ese abogado, pero se rechaza el patrocinio particular porque eran los abuelos maternos quienes tenían un conflicto con la mamá del niño, con su hija, quienes habían contratado a este abogado. Entonces ya no era un abogado del niño, sino que era un abogado de los abuelos, que querían que el niño quedara a cargo de la tía. Entonces se rechaza la designación de los abogados particulares, se ordena que se designe el abogado del niño ni adolescente y que a tal fin se remita la causa a la Codefensoría de Familia, porque todavía no estaba enlistado, para que actúen de ahí como abogado del niño. La Cámara de Familia, hay una sentencia, en esta sentencia que deniega un pedido de tenencia, el progenitor se presenta y solicita una tenencia provisoria y una prohibición de no innovar en relación a su hijo G de 11 años y hace lugar al pedido que hacía lugar al pedido de reintegro con la madre. El apelante en los agravios solicita que su hijo sea representado por un abogado del niño, con lo que el asesor está de acuerdo y sugiere la designación recaiga en un abogado ad hoc. Tampoco todavía estaba el listado de abogados. Se ordena la designación de un abogado del niño y que la designación recaiga en un abogado ad hoc del registro que lleva el CAI.
Otro caso, en un caso de privación de la responsabilidad parental, en la que la progenitora interpone un recurso de apelación contra la sentencia que rechazaba esta privación y le impone las costas, el apelado, al contestar los agravios, solicita que se cite a los psicólogos tratantes del niño, porque ya estaban haciendo tratamiento, por eso en la sentencia de primera instancia se había rechazado esta privación, había una especie de revinculación al momento de escuchar a los chicos, el chico quería mantener contacto con el padre, no era tan como lo había presentado la madre. La asesora sostiene que es una facultad del niño que puede ejercer o no, para lo cual es necesario que se escuche al niño o niña adolescente. Entonces lo que resuelve ahí la Cámara es ordenar como una medida de mejor proveer una audiencia con el chico para escucharlo y ver si estaba él en condiciones de tener su propio abogado. Y se le termina asignando ese abogado del niño. Resulta otro fallo, resulta inadecuado en un sumario que encontré ahí bastante interesante, resulta inadecuado nombrar un abogado del niño si por su edad, 6 años, y situación psicoafectiva no posee un grado de madurez suficiente que habilite la designación de un profesional que lo patrocine en el proceso, debiendo primar en este sentido la valoración del interés superior en relación a su bienestar psíquico y emocional, preservándolo de la disputa entre los adultos. Acá era claro que este chico de 6 años no estaba en condiciones de darle instrucciones a un abogado que le representara sus derechos. Entonces, era como cargarle una mochila muy pesada, entonces directamente no se hizo lugar en la Cámara. Y la Corte, en un caso donde el abogado se presenta en representación de una menor de edad a fin de impugnar 2 decisiones que se habían tomado en los tribunales inferiores, la designación que habían hecho de otro abogado para la defensa de la chica y también que se había ordenado el alojamiento de la niña en un hogar de la DINAF. La Suprema Corte dejó sin efecto la decisión y acá había 2 cuestiones. Por un lado, la designación del abogado y por el otro, el alojamiento de la niña en el hogar. Lo que el abogado quería era que se lo designara a él y no a la abogada que se le había nombrado el niño. Y lo que había ocurrido es por qué después no se le hace lugar a este pedido, porque el abogado era el abogado que defendía al padre, al progenitor de la niña, quien tenía una denuncia por ASI, por abuso sexual. Entonces había un interés ahí, por eso no se lo designa. Y respecto del alojamiento de la niña, era necesario que esto fuera así por cuanto la niña se había escapado de todos los lugares en los cuales había estado internada y tenía una mala relación con la guardadora. 3 sumarios arroja este fallo de la Corte. El primero dice que la designación de un letrado por parte de una menor debe rechazarse, pues el profesional se encuentra ética y profesionalmente impedido de asistirla, dado que ha intervenido en la causa en representación de quien se encuentra denunciado por un presunto abuso sexual, lo cual evidencia un interés incompatible con el de aquel. 2. El nombramiento de un letrado perteneciente al defensor o defensor general de los derechos del niño o niña adolescente para representar los intereses de un menor debe confirmarse, pues no resulta irregular ni contrario a los intereses de en la medida de que la Ley 26.061 establece que los niños tienen este derecho. Esta abogada había sido designada como conforme la ley lo dispone. La guarda de un menor debe mantenerse a favor de quien viene ejerciendo desde su nacimiento, pues si bien no es la persona ideal para desarrollar ese papel debido a los episodios agresivos acontecidos entre ambos, una solución contraria importaría empeorar las condiciones psíquicas y dejar al niño sin los únicos lazos afectivos estables que había tenido, que era la generación con esa guardadora. Algunas conclusiones finales. Bueno, me pareció que es importante propender a que los niños, niñas, adolescentes ejerzan sus derechos por sí mismos, en la medida que su comprensión, grado de madurez y autonomía lo permitan y puedan darle las instrucciones al abogado que se les designe. El patrocinio letrado de los niños, niñas, adolescentes a efecto de la defensa técnica de los derechos debe darse en cualquier proceso judicial. Y también es una forma muy distinta de ejercer la profesión, como lo dije anteriormente, respecto de la participación interdisciplinaria que también se puede dar acá. El abogado tiene que estar formado en niñez, adolescencia
y debe poder también tener la capacidad de requerir de estos auxiliares de la justicia, como son los psicólogos, trabajadoras y sociales, para poder hacer bien su defensa técnica. Una imagen dice más que 1000 palabras. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Muchísimas gracias, Doctor. Venga, por si hay preguntas. Sí, invitamos también al doctor Gabriel Díaz. Tenemos algunas preguntas, si son tan amables, yo las iría transmitiendo. Esta pregunta, bueno, hay también muchísimas felicitaciones en el chat, agradecimientos, Son todos así los que amigos. Son los amigos. transmitimos Las amigas del... la verdad ese agradecimiento porque realmente han sido las 2 disertaciones de mucho provecho. Sé que lo han dicho, pero tal vez si lo podríamos resumir para quien preguntó, ¿qué perfil tendría que tener el abogado del niño? Bueno, un poco lo que dije, el perfil es este abogado que no es un abogado litigante, no es un abogado que busca ganar o perder el juicio, o sea, perder no, pero bueno, ganar el juicio a como de lugar, sino lo que tiene que tratar es ver cuál es el mejor interés del niño y explicarle cuáles las ventajas y desventajas de la decisión que el chico está tomando o las instrucciones que le está dando. Si este abogado no tiene una capacidad de insight, difícilmente va a representar bien al niño. Muchas gracias, Beto. Otra pregunta refiere al registro de obstaculizadores. ¿El registro de obstaculizadores está en cada circunscripción o es uno solo que rige para todas las circunscripciones? ¿Cómo accede el justiciable al mismo? No, el registro de obstaculizadores está creado por la ley y no está puesto en funcionamiento. No está funcionando. Es una gran deuda que tiene... no se reglamentó la ley. Entonces quedó ahí el tema siempre, esto es viejísimo, esta ley es del año 2004, es viejísima la ley, nunca se reglamentó. Es más, el tema se trató incluso en uno de los discursos de apertura de las sesiones ordinarias por el gobernador en alguna oportunidad. Bueno, se trabajó también mucho con el tema de la ley de puntos de encuentro familiar, que eso también resultó muy interesante, pero es cierto que la ley de obstaculizadores de lazos, el registro, nunca no se implementó. Muy bien. Pasamos, otra preguntita acá en el chat. La figura del asesor dentro del proceso, ¿ejerce también de contralor de la figura del abogado del niño, niña o adolescente? Yo no entiendo que sea un contralor. Acordémonos que tiene una representación promiscua. Deberán trabajar en conjunto. Es complementaria. Ahora se llama así. Bueno. Somos de otra época. Pero somos grandes. Estoy viendo en la pantalla que me veo muy canoso. Estás canoso. La actuación de la asesora al lado de él. Sí de control del procedimiento, que ella tiene como función garantizar que se cumplan con todas las etapas y pasos procesales. Pero el abogado debe trabajar en conjunto con ella. Aparte, la asesora está para esto, para garantizar el derecho del niño, niña, adolescente y ver cuál es su mejor interés. Sin perjuicio, creo, me veo muy blanco al lado tuyo, mira. Sin perjuicio de la posibilidad seguramente de denunciar cualquier actitud que vea contraria a los derechos de su representado también, porque ahí es donde hay mucha zona gris. Sí. En el proceso cuando tenemos abogado del niño, porque el asesor de menores y la asesora no desaparecen, al contrario. Hay una pregunta presencial, pero la tenés que venir a hacer acá porque si no, no se escucha ahí. Claro. No, tenés que venir acá. Invitamos a pasar, así se ve para quienes están en el Zoom y se puede escuchar. Hasta ahí nomás así se ve que la gente que está. Está lleno de gente esto. Bueno, dale, Jorgelina, vamos, avancemos. No, yo la puedo reiterar. Sí. ¿No les parece que para que sea una garantía
Lo que se hace en casi todos los casos, la pregunta que hacía la colega es si la participación del abogado o la abogada del niño tendrían que estar desde el comienzo, siguiendo la jurisprudencia de la Corte de la provincia, que habla de la necesidad, por ejemplo, de la participación del Ministerio Pupilar. Lo que se hace a partir de disculpame que me meta en el tema, pero lo que hemos hecho a partir de la jurisprudencia de la Corte en ese fallo fue dar intervención aunque sea después, porque generalmente, como decía Beto, se advierte la necesidad después, en algún momento cuando uno va viendo, esto es para abogado del niño, lo que se hace es dar la intervención y notificarle de todas las etapas. Entonces, es como que se cubre formalmente y se permite que controle las etapas postulatorias en las que no ha participado. Y si puede ofrecer pruebas, no se lo tiene por extemporáneo ni nada por el estilo. Lo que se hace es cubrirlo de esa manera, porque es cierto lo que está planteando la compañera, se viene después. Entonces se le corre una vista de el momento en el que se encuentra y todo lo actuado. Entonces, ¿puede presentar una nulidad? Sí, porque no ha consentido un trámite que se puso y todo lo demás. Además, tengamos en cuenta el tema de la flexibilidad de las normas en el derecho de familia. Ahí cuando empieza el abogado a actuar y en las audiencias que tiene con el juez y demás, seguramente usando el artículo 18, el 46, también con las facultades que tiene el juez, puede merituar la posibilidad de producir nueva prueba como una medida de mejor proveer, luego de escuchar la fundamentación que el abogado dé. Muchas gracias. Si me permite, otra preguntita, después damos paso, vamos intercalando con las presenciales. Dice, si el artículo 616 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que el juez puede iniciar de oficio el juicio de adopción. Debe. ¿Por qué se solicita patrocinio y muy pocos jueces o solamente algunos lo hacen de oficio? Y esto genera honorarios muy altos para los pretensos adoptantes. Sí, no necesariamente genera honorarios tan altos. De hecho, en la mayoría de los casos son representados por codefensores y codefensoras. Es súper interesante para nosotros que tenemos una discusión, esto lo vamos a ver cuando veamos, mira, me ve Luján, está Luján Tavares, la abogada del registro, y siempre tenemos este tema de a proceso de adopción con abogado, sin abogado. Así que esto es para un montón más para conversarlo y tiene mucho que ver con esto de hecho, también el Código de Procedimiento en Mendoza avala este planteo que nos hace alguien en la pregunta, impone la obligación al secretario del tribunal de revisar periódicamente, dice el artículo, todos los procesos con guarda preadoptiva para ver cuáles están vencidas y iniciar la adopción de oficio. Así que no solamente el Código Civil, sino el Código de Procedimientos también. Para nosotros es muy bueno cuando vienen con patrocinio porque el abogado o la abogada nos impulsa el trámite, nos impulsa, nos apura, nos trae los informes más rápido. El juicio de adopción es un juicio simple, pero que a veces quedan trabados porque la gente se deja estar, porque en tribunales el sistema, porque la cantidad de trabajo y porque porque lo otro, pero en realidad si están las etapas anteriores, en la declaración de adoptabilidad y la guarda preadoptiva llevadas bien, el juicio de adopción es una tontera. Sí. Lo hacemos en general de oficio, pero también puede venir con el patrocinio de los codefensores. Siempre nos gusta que nos lo tengan presente, que nos lo pidan, que nos lo impulsen. Pero bueno, vamos a tener una charla de adopción. Vamos a esperar que Verónica Gutiérrez, la dueña del registro, así que cuando tenga su bebé, vamos a tener, y probablemente sea la charla de cierre, porque el tema de adopción da para un montón, así que la vamos a ir comprometiendo a Luján Tavares, que está acá presente. Vamos a charlar de esto y de todos los demás. Así que, pero agradezco mucho la pregunta, porque es un tema en el que nosotros todavía no nos ponemos de acuerdo.
Acá en el auditorio también teníamos la doctora Tano, me parece, con una pregunta. Si quiere pasar, doctor. Respecto del abogado del niño, me parece muy importante que se sepa diferenciar el rol que tiene, porque es un abogado que debe calificar jurídicamente la pretensión, porque muchas veces es como que hacen saber el deseo o la voluntad del niño al que representan, pero no lo encausan jurídicamente de forma clara. Entonces me parece que es una Valga la aclaración, es Sí. importante. La vamos a repetir un poco por si no se escucha por el micrófono. ¿Se escuchó? No. No, pero es cierto esto, que por ahí que quede bien claro, y es cierto que es un abogado, es un consultor técnico y su labor tiene que tener que ver con la pretensión, que tiene que ser jurídica, encausada. Por eso la compañera allá atrás, Jorgelina, nos planteaba esto de participar en las etapas procesales en carácter de parte, y no es un asesor de cariño, de amigo, no es un confidente, es un abogado. Por eso bien la Corte, como contaba Beto recién, rechazó el pedido en esta situación en la que el niño no podía dar instrucciones, porque eso también es lo que requiere. ¿Estamos con eso? Sí. Estamos. Mira, con el horario hemos... Impecable. Impecable. Yo Bueno. la próxima charla no sé con quién. Me pongo una peluca, me veo en blanco. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos los que están en forma presencial, a la gente que está en forma virtual. Vamos a cerrar esta primera clase, quedan 4 lunes, así es que nos vemos el lunes 1 de agosto. Adelantemos el tema. Ley de salud mental. Vienen los desafíos, ley de salud mental, y vamos a aprovechar también para hablar recursos de apelación que vienen, ya hemos confirmado la doctora Ruggeri y el doctor Ferrer. La doctora Ruggeri y el doctor Ferrer, así que tenemos un montón de invitados en la próxima clase, temas súper variados, los esperamos porque aparte, ojo que la próxima charla ya viene con evaluación. Exactamente, a partir del 1 de agosto es la evaluación. Nosotros te queremos agradecer un montón porque Luján Tavares se ha puesto la camiseta, ha trabajado un montón. Marta también, las chicas del centro de capacitación han trabajado un montón. Nosotros hemos venido acá a poner la cara, pero ha salido impecable gracias a vos con todo esto. Muchísimas gracias a todos. Hasta el lunes 1 de agosto.